Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Pathshala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad he impartido asignaturas de literatura y de historia, como por ejemplo literatura medieval española o literatura de los siglos XX y contemporánea en España. También he impartido la asignatura de Historia de España del siglo XX y diversas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 17 del paper 13, que se titula Juan de Zumárraga y su obra Regla Cristiana Breve. En esta sección vamos a hablar de uno de los humanistas más importantes del siglo XVI, dentro del contexto americano, Juan de Zumárraga. Este personaje destaca por sus distintas aportaciones en favor de los indios mexicanos, pero sobre todo es admirable la labor que hizo al fundar la primera imprenta en América. Zumárraga nació en España y se trasladó al Nuevo Mundo bajo la petición del emperador Carlos V. Su honestidad y sentido humano lo llevaron a ser uno de los luchadores que consiguieron disolver la primera audiencia con finalidad de acabar con las prácticas de abuso y opresión que se llevaban a cabo contra los indios. Al mismo tiempo, nuestro protagonista dejó testimonio escrito de aquello que pretendía en vida, ayudar a la conversión de los indios, con la finalidad de conocer de forma más profunda y detallada la vida y obra de este autor y obispo. En este módulo nombraremos los hechos más relevantes de su biografía y los rasgos esenciales de su obra. De esta manera llegaremos a ser conscientes de los cambios beneficiosos que este personaje aportó a la Nueva España durante una época de problemas constantes que tenían que ver, sobre todo, con el trato que se les daba a los indígenas. Así pues, vamos a pasar al primer apartado de este módulo, que se titula Juan de Zumárraga, biografía y contexto. El autor Juan de Zumárraga fue nacido en España, probablemente entre 1475 y 1476, aunque no está clara la fecha de su nacimiento. En el pueblo de Durango, en Vizcaya, a pocos kilómetros de Bilbao. Falleció en Nueva España, en México, en 1548. Un año después de haber salido en la de prensa su obra más importante y reconocida, La Regla Cristiana Breve. A pesar de haber disparidad de opiniones acerca de dónde se preparó religiosamente hablando, es conocido por todos que en el año 1527 se encargaba del puesto de guardián del convento de Abrojo, no muy lejos de Valladolid, en el convento donde lo pudo conocer el emperador Carlos V, quien se llevó tan buena impresión de su austeridad, honestidad y sentido humano que lo hizo trasladarse a Pamplona, con el fin de investigar acusaciones de superstición y hechicería. No había pasado demasiado tiempo cuando el emperador, dándose cuenta de la gran falta que hacía la evangelización en América, lo nombró obispo de México y protector de los indios al mismo tiempo. Este título fue compartido con el humanitario, el dominico don Julián Garcés, obispo de Tlaxcala. Aquellos dos hombres se unieron por la causa de oponerse a la patente primera audiencia, bajo la administración de Nuño de Guzmán. Esta primera audiencia, que gobernó en México entre 1528 a 1531, explotó y oprimió a los indios, a la vez que abusó de ellos de una forma brutal. Hasta tal punto fue así que Zumárraga, que se metió de forma muy responsable en su papel de obispo y protector, declaró una guerra total contra ella, y en un punto excomulgó a Guzmán y a varios de los oidores de dicha audiencia, es decir,
a varios de los jueces que en la audiencia del reino oía y sentenciaba las causas y pleitos. Siguiendo las normas del catolicismo, en el Catecismo de la Iglesia se explicita lo siguiente: ciertos pecados particulares graves están sancionados con la excomunión, la pena eclesiástica más severa que impide la recepción de los sacramentos y el ejercicio de ciertos actos eclesiásticos, y cuya absolución, por consiguiente, sólo puede ser concedida, según el derecho de la Iglesia, por el Papa, por el obispo del lugar o por sacerdotes autorizados por ellos. En caso de peligro de muerte, todo sacerdote, incluso privado de la facultad de oír confesiones, puede absolver de cualquier pecado y de toda excomunión. Al final, Juan de Zumárraga obtuvo todo el éxito que esperaba en lo que desde el prisma histórico es considerado un enorme y muy importante triunfo moral. Aquella victoria consistió en que fue disuelta la primera audiencia y sustituida por la segunda, esta vez formada por hombres competentes y honrados, que contaban con Sebastián Ramírez de Fuenleal como presidente. Este y sus oidores o jueces se tomaron muy en serio la misión de restablecer el orden y afrontar los permanentes y extendidos problemas de la Nueva España, como por ejemplo la esclavitud y la encomienda. Aunque el éxito en el ámbito de la política de Zumárraga fue grande, su labor de humanista, intelectual y evangelizador fueron de una importancia fundamental y debe ser considerado como uno de los hombres que más influencia tuvieron, en el buen sentido, en el destino del indio mexicano. Sin duda alguna, la aportación más relevante y significativa por parte de nuestro protagonista para la causa del humanismo fue el papel principal que adoptó de la mano del virrey Antonio de Mendoza en la constitución de la primera imprenta en América. Tal y como afirma Kerson en su artículo sobre la obra de Zumárraga, no se dispone de los datos exactos sobre la fundación de la imprenta. Sin embargo, Icazbalceta establece la teoría de que la imprenta se estableció en México en el año 1536 y durante el primer año era utilizada para imprimir folletos de tipo religioso. Supuestamente fue el año siguiente que el primer libro, Escala Espiritual, de Fray Juan de Estrada, fue impreso, aunque no existe o no se ha podido localizar un ejemplar de esta obra hasta la fecha. Además, fundó los colegios de Santa Cruz, Teloco y San Juan de Letrán y creó el primer hospital, al que nombró Hospital de Amor de Dios. Asimismo, fue creador de la Real y Pontífica Universidad de México, actualmente Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y constituyó el convento de San Francisco en la Ciudad de México, principalmente llamada Regla Cristiana Breve. Tal y como afirma Arnold Kerson en su artículo acerca del autor, vamos a leer un fragmento que dice lo siguiente: Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo y arzobispo de México, ocupa un lugar único en la historia cultural en este país. Ha sido solo recientemente que los historiadores en lengua inglesa han reconocido su gran importancia como humanista intelectual y evangelista. El mismo autor comenta en su artículo que los escritos de Fray Juan, aparte de haber permanecido en la sombra durante un largo periodo de tiempo, no se habían juntado ni enumerado hasta el año 1881, cuando Joaquín García Icazbalceta publicó su clásico estudio biobibliográfico sobre Zumárraga, con el título Don Fray Juan de Zumárraga, primer obispo y arzobispo de México. Identificado por su energía, su sentido de la responsabilidad y de la justicia, su actitud entusiasta para con su labor como religioso y su altruismo y piedad con los necesitados y desamparados, realmente casi nada se conoce acerca de la vida de Zumárraga,
anterior a su ingreso en la orden franciscana. A partir de los datos de los que hoy en día disponemos, podemos deducir que el interés principal para Zumárraga se encontraba en las doctrinas, es decir, en los manuales de doctrina cristiana, a modo de catecismos, dispuestos para la Iglesia en su misión evangelizadora y que o bien eran publicadas bajo su dirección o bien eran escritas por él mismo. Las doctrinas atribuidas directamente a Zumárraga son 4. La doctrina breve, muy provechosa de las cosas que pertenecen a la fe católica y a la cristiandad, en estilo llano para la común inteligencia, del año 1543-44. Segundo, doctrina breve para la enseñanza de los indios, de 1543. Tercero, doctrina cristiana cierta y verdadera, del 1545-46. Y cuarta, la regla cristiana breve. La esencia de estos manuales se halla en una carta en latín que escribió Zumárraga antes de la fecha de la primera doctrina y que es considerada su composición latina más distinguida. Se llama Universis et Singulis, más conocida como Pastoral o Exhortación a los religiosos de las órdenes mendicantes, para que pasen a la Nueva España y ayuden a la conversión de los indios. Se trata, según Corsen, de una exhortación apasionada al religioso que imite el ejemplo de Cristo y los apóstoles y abandone los placeres mundanos para salvar al indio del demonio igual que del conquistador, introduciéndole a la libertad de Cristo. El tono del pastoral es el de un hombre deseoso de volver a una forma pura del cristianismo. Para alcanzar la vida eterna, según Zumárraga, el mejor medio es renunciar a los goces falsos y caducos de este siglo, despreciar alegres los peligros de la vida presente, alistarnos en la milicia de Cristo e, incorporados en sus ejércitos y banderas, ir a rescatar las gentes oprimidas por la tiranía del demonio y traerlas a la libertad cristiana. Actualmente la regla cristiana breve se considera la obra más significativa de Zumárraga. Se imprimió en México en 1547 y en ella encontramos reflejada la espiritualidad de figuras cristianas tan importantes como San Pablo, San Agustín, San Gregorio Magno, Santo Tomás Aquino, Erasmo, Tomás Moro, además de personajes predicadores de la antigüedad clásica, tales como Séneca, Salustio y Cicerón. La obra estimula a regresar a un cristianismo simple, puro y humilde. Su propósito fue el de poner en común las enseñanzas esenciales de la Iglesia y los recientes saberes humanísticos. El autor sostenía que la manera de acceder a Cristo era a través de la fe y la conducta, no de la razón. La regla cristiana breve se encuentra dividida en 2 partes. La primera, documentos, está constituida por 7 documentos, a los que se suman 3 adiciones. En ellas se pone de manifiesto una filosofía religioso-moral. El primer documento subraya la importancia de orar de manera frecuente y describe la oración de formas poéticas. Corsen nos propone el siguiente ejemplo. Dice así: la oración es paloma porque su cantar es continuo gemir, no usa ni sabe otro lenguaje. Pues como la oración ha de ser continua, bien se dice paloma que siempre gime y se queja. El segundo documento trata el tema de la forma de oír misa, bajo un discurso moralizador y predicador de la fe pura. El autor afirma que solamente el hecho de oír misa no tiene ningún mérito si los cristianos tratan cosas mundanas y profanas. Asimismo, pone de manifiesto en este documento su opinión en contra de la superstición y los milagros. Ya no quiere el Redentor del mundo que se hagan milagros.
Lo que pide y quiere es vidas milagrosas, porque la vida perfecta de un cristiano es un continuado milagro en la tierra. El resto de documentos se centran en diferentes aspectos, como por ejemplo los actos del buen cristiano, quien, como decía Salomón, tiene que amar al prójimo y estar en paz con ellos mismos. También recalca la importancia de dar dinero a la Iglesia, debido a la falta de recursos que se tenía para edificar iglesias. También resalta los beneficios de dar limosna a los pobres. La segunda parte de la obra lleva como título Tripartito y, como el nombre indica, está formada de 3 partes: Pasión de nuestro Redentor, de la oración mental y de la buena mente. En la primera parte, Zumárraga quiere dejar clara la importancia de llevar una vida humilde y sencilla, sin lujos, siguiendo el modelo de Jesús, resignándose a las adversidades y los sufrimientos que conlleva la vida. La segunda parte de este tripartito se la dedica a la oración mental. Zumárraga distingue entre la oración reglamentaria y poco sincera y la oración que nace del sentimiento. La tercera parte, según afirma Corsen, es la parte más poética y conmovedora de toda la obra, en la que el autor se refiere a la muerte como algo natural que no debe ser temido. Las ideas glorificadas de esta parte acaban siendo un manual de instrucciones para el sacerdote sobre cómo acompañar al enfermo cuando se acerca su hora de morir. El final de la obra contiene oraciones y recomendaciones en latín para las personas que mueren. En esta imagen que vemos aquí tenemos la cripta de los arzobispos, con el monumento a Fray Juan de Zumárraga en primer plano. Aquí está enterrado el autor. Y por último, como conclusiones, queremos terminar este módulo refiriéndonos a las palabras de Kerson. Fray Juan de Zumárraga fue una gran figura del humanismo cristiano hispano-mexicano, del cual la regla cristiana breve, de riquísimo contenido religioso y moral, derivada de numerosas fuentes y adaptada a la situación particular de la evangelización del indio mexicano, no solo es el mejor compendio de su ideología, sino que por su alto valor literario merece un lugar importante en la historia de la literatura religiosa en lengua española. Por otro lado, queremos destacar el rol tan importante que desempeñó en el proceso cultural de México durante el siglo XVI. Nuestro autor es la representación del vínculo que unió el viejo y el nuevo mundo, además de ser uno de los propiciadores del cambio de estructura que estaba viviendo la Iglesia Católica en aquel momento. El primer obispo de México tenía como misión catequizar, enseñar religión a los indígenas, propagar y revisar la comunidad cristiana en la Nueva España. Zumárraga debía enseñar a los indígenas un modelo totalmente distinto al que conocía. Debía cambiar una sociedad entera. Su éxito se debe en parte a la ayuda de los misioneros, que se relacionaban con los indígenas, aprendían sus lenguas, redactaban doctrinas como documentación de soporte para la instrucción, y también más adelante debe su obra a la instauración de la imprenta, de la universidad y de colegios y a su producción bibliográfica como autor y editor. Para terminar, haremos hincapié en el papel tan importante que desempeña nuestro protagonista en la imprenta de la Nueva España del siglo XVI y que va en consonancia con su propósito: instruir a los indígenas y difundir la fe cristiana. Con este fin, realizó su proyecto de producir libros que propagaran, unificaran e instruyeran masivamente y de forma objetiva y clara a la sociedad indígena mexicana de la época. Y bueno, esto es todo con el módulo 17. Muchas gracias por escucharnos.